Hola, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y los invito a participar de la lectura de la palabra de Dios. ¿Quién es un creyente? ¿Qué significado tiene esta palabra creyente y cómo es revelada? Su significación usada, cómo es usada por los mismos creyentes a este término que los identificaba como seguidores de Jesús, los que habían creído a las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a leer primeramente en Mateo 8:5, cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice inmediatamente: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De lo que la confesión que él había hecho, una confesión de fe, de haber creído en el poder del Señor Jesús, que podía hacer lo que le estaba rogando, lo que le estaba explicando que estaba sucediendo con su siervo gravemente atormentado, paralítico. Jesús reacciona inmediatamente para ir hasta donde estaba este siervo. Pero el centurión le dice que solamente no era necesario y que se consideraba indigno que él fuera hasta su casa, se molestara en hacer todo ese trayecto, ese camino para sanar a su siervo. Solamente que diga la palabra y su siervo sanará. Y Jesús se admira de cómo creyó, dice. Y él dice a los discípulos del Señor Jesús que ni aun en Israel había encontrado, había hallado tanta fe. Y luego de esa afirmación se dirige al centurión y le dice: como creíste, te sea hecho. E inmediatamente dice que cuando él dijo esa afirmación al centurión, su criado sanó. ¿Qué estaba elogiando el Señor Jesús aquí? Estaba elogiando esta forma de creer en Él. Y creer en Él es creer al que le envió. El que cree en mí no cree en mí, dijo el Señor Jesús, sino en el que me envió, que es Dios, el Padre. Y la palabra creyente, el término creyente, es una derivación de creer. Y la fe y el creer están muy unidas, muy ensambladas y significan lo mismo, porque la fe es creer sin ver, certeza, convicción de lo que se espera, estar plenamente seguros de que se tendrá lo que se espera. Miremos la palabra creyentes cuando aparece en una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses en aquel tiempo. Y dice, miren, en Primera de Tesalonicenses 2, vamos a leer el 13. Dice, del 12:13, dice:
y os encargábamos, escribiendo a la iglesia, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, escribe Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense cómo está utilizando acá para la iglesia, para los hermanos en Tesalónica, el término creyentes. Dice, vosotros los creyentes. ¿Cómo habían recibido el mensaje del Evangelio, la palabra de salvación, esta gente de Tesalónica que se convirtió en creyentes al creerle, no a los predicadores que estaban como palabra de hombre, dice, sino que es según en verdad lo que ellos estaban anunciando y predicando, la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en la persona? La convence. Y la persona cree esa palabra, el mensaje de salvación. ¿De qué manera? Porque dice que actúa la palabra, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto sucedió con un soldado romano, el centurión que tenía su siervo paralítico. Él creyó al poder del Señor Jesucristo, al enviado de Dios, y confesó, no solamente creyó, sino que confesó. Y ese poder actuó sanando, es el poder de la fe, porque Jesús le dice, ¿cómo creíste te sea hecho? O sea que esa fe, esa acción que pone en obra el creer, actuó para la sanidad de el siervo paralizado que estaba gravemente atormentado. Miren lo que dice el Señor Jesús, y no nos olvidemos que la fe, el creer, hace operativa el poder de Dios, la pone en acción, porque dice, la cual actúa, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Operativamente hace obras y resuelve y nos da la capacidad de poder obtener aquello cual creemos, lo cual creemos. Dice, cuando Jesús resucita en Betania al hermano de María y de Marta, era una familia muy amada por el Señor Jesús, y Lázaro, su hermano, había muerto, lo mandan a llamar y él luego de 4 días ya que había fallecido llega. Y él habla con Marta cuando llega y Marta y Jesús le dijo, Marta le dice primeramente, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta pensó que era en la resurrección cuando viniera él a buscar a su iglesia, a buscar a los creyentes, a los suyos. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dice Marta. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó. ¿Crees esto? Le preguntó a Marta. Y Marta le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella también confesó. Allí realmente queda comprobado que su fe, que su forma de creer es real y valedera. Ella no solamente tenía la fe guardada en su mente, en su corazón, sino que salió por su boca, confesó, igual que hizo este centurión.
Y entonces la palabra actúa, dice la cual actúa en vosotros los creyentes, convence. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús cuando va a la cueva donde está Lázaro, su hermano? Dice, quitad la piedra en la cueva. En el Juan 11:39, Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, y he de ya porque ya es de 4 días. Y Jesús insiste de nuevo en lo mismo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, hay una acción que se desenvuelve, que opera, que actúa cuando se cree a las palabras de Dios, del Señor Jesucristo. Y inmediatamente quitaron la piedra, dice, y él, miren la oración que él hace. Yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor Jesús en voz alta delante de toda la aldea y de gente que había venido. Él también estaba confesando el poder de Dios para hacer este milagro, este prodigio grandioso. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una señal para que crean. Y allí dice él, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Él hizo esta señal gloriosa y grandiosa por un amigo amado, dice, muy amado, dice la Escritura, para mostrar el poder de Dios como señal para que crean que Dios lo envió a él. Y mostró el poder de Dios, actuando también allí, para convencimiento. Y dice en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Esta grandiosa señal de resurrección de Lázaro luego de 4 días de fallecido. Miren lo que dice Gálatas acerca de esto y del término creyente y el poder que conlleva ser un creyente cuando realmente lo somos y lo confesamos. Dice en Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que estamos caminando el mismo camino del padre de la fe. Dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y los que tienen la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y también más adelante, en el versículo 22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que hay promesas poderosas para los que son creyentes en Cristo Jesús, para los que tienen fe en sus palabras y las creen, se apropien de las grandiosas promesas de poder que actúan en cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Esos son llamados los creyentes y bendecidos como fue bendecido Abraham, el padre de la fe. Bendiciones y esta palabra sea para el crecimiento y conocimiento de toda la gloriosa manifestación y el glorioso cumplimiento de las promesas por la fe en nosotros, las promesas de la palabra de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.